¿Hay algo que has sentido últimamente? ¿Algo que no puedes nombrar del todo, pero que está ahí, vibrando en el fondo de tu pecho, en ese espacio donde las palabras no siempre llegan, pero la verdad sí? Es como un llamado, una urgencia silenciosa que no grita, pero que tampoco te deja en paz. Tal vez por eso estás aquí ahora, tal vez por eso algo en ti dijo sí a este momento, a estas palabras, a esta pausa en medio del ruido constante de tu vida. Y quiero que sepas que no es casualidad. Nada de lo que te trae hasta tu propia expansión de consciencia es casual. Es que hay una parte de ti, la más sabia, la más antigua, la que nunca olvidó quién eres realmente, que está despertando. Y ese despertar no siempre es cómodo, no siempre es suave, porque implica mirar todo lo que has creído ser y preguntarte si eso es verdad o si es solo una historia que aprendiste a contar para sobrevivir en un mundo que te enseñó a ser pequeño. Porque eso es lo que hicieron con todos nosotros, ¿verdad? Nos enseñaron a ser menos de lo que somos. Nos dijeron que el poder estaba afuera, en las manos de otros, en las circunstancias, en el dinero, en el reconocimiento, en el amor que alguien más pudiera darnos. Nos convencieron de que éramos frágiles, de que necesitábamos protección, de que la vida era algo que pasaba mientras nosotros intentábamos sobrevivir a ella. Y lo creímos. Claro que lo creímos. Éramos niños cuando comenzaron a moldearnos, cuando empezaron a decirnos cómo debíamos ser, qué debíamos sentir, qué estaba bien y qué estaba mal. Y en ese proceso de adaptación, en ese esfuerzo por ser aceptados, por pertenecer, por no quedarnos solos, fuimos dejando pedazos de nosotros mismos en el camino. Fuimos apagando la luz que traíamos, bajando el volumen de nuestra voz interior, ignorando esa certeza profunda que sabía, que siempre supo que éramos mucho más que lo que nos estaban permitiendo ser. Y aquí estamos ahora, años después, décadas quizás, sintiendo ese vacío extraño que no se llena con nada externo, que no desaparece cuando consigues lo que creías que querías, que sigue ahí incluso cuando todo parece estar bien, porque ese vacío no es la ausencia de algo que te falta, es la ausencia de ti mismo. Es el espacio que quedó cuando te alejaste de tu centro, cuando dejaste de escuchar tu verdad, cuando empezaste a vivir la vida que otros diseñaron para ti en lugar de la que tu alma vino a experimentar. Y sé que esto puede sonar fuerte, sé que puede remover cosas, pero también sé que algo en ti reconoce estas palabras. Algo en ti sabe que es verdad, porque el alma no olvida. Por más que la mente construya historias, por más que el ego cree identidades, por más que te pierdas en los roles que juegas, tu esencia sigue ahí, esperando el momento en que estés listo para volver a casa. Y ese momento es ahora. Por eso estás aquí. Por eso algo en ti se activó cuando viste estas palabras, cuando sentiste esa resonancia, ese sí interno que no necesita explicación. Tu regreso al poder ya comenzó. No es algo que tengas que forzar, no es algo que debas buscar afuera, es un recuerdo. Es como cuando despiertas de un sueño y por un momento no sabes dónde estás, pero luego todo vuelve, todo se aclara y recuerdas quién eres, dónde estás, qué es real. Así es este proceso. Es un despertar, es un recordar, es un volver a conectar con esa fuerza que siempre estuvo en ti, pero que olvidaste que tenías. Permíteme compartir algo contigo. Durante mucho tiempo yo también viví desconectada de mi poder. También creí las historias que me contaron sobre lo que era posible y lo que no, sobre quién podía ser y quién no, sobre qué merecía y qué no. También busqué afuera lo que solo podía encontrar adentro. También me perdí en las opiniones de otros, en las expectativas, en el miedo a no ser suficiente, a equivocarme, a quedarme sola si me atrevía a ser quien realmente era. Y sé lo que es eso. Sé lo que es vivir en esa contradicción constante entre lo que sientes que eres y lo que crees que debes ser. Sé lo que es despertar cada día con esa sensación de que algo no encaja, de que estás viviendo una vida que no es del todo tuya, de que hay una versión de ti que está esperando pero que no sabes cómo alcanzar. Pero también sé lo que es el momento en que todo cambia. Ese momento en que algo dentro de ti dice basta, basta de vivir a medias,
Basta de traicionarme para complacer a otros. Basta de hacerme pequeña para que otros se sientan cómodos. Basta de negar mi verdad, mi fuerza, mi luz. Y ese momento no siempre es dramático. A veces es silencioso, a veces es solo un suspiro profundo y una decisión interna. A veces es simplemente darte cuenta de que ya no puedes seguir viviendo como has vivido porque algo en ti cambió, algo despertó y ya no hay vuelta atrás. Y cuando eso sucede, cuando cruzas ese umbral, todo empieza a transformarse. No es que la vida externa cambie de inmediato, aunque eso también puede pasar, es que tú cambias, tu percepción cambia, tu relación contigo mismo cambia, empiezas a verte de otra manera, empiezas a tratarte de otra manera, empiezas a elegir de otra manera. Y esas nuevas elecciones, esas que nacen desde tu centro y no desde el miedo o la necesidad de aprobación, son las que construyen una vida diferente, una vida que se siente tuya, una vida que vibra con tu verdad. Ahora, quiero que observes algo. Observa cómo has estado viviendo, no desde el juicio, sino desde la consciencia. Observa cuántas de tus decisiones vienen del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo, miedo a equivocarte. Observa cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no. Cuántas veces has callado tu voz para mantener la paz. ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición para seguir el camino que otros esperaban que siguieras? No te juzgues por ello. En serio, no lo hagas, porque todo eso fue parte de tu proceso. Todo eso te trajo hasta aquí. Pero ahora que lo ves, ahora que eres consciente, ya no puedes pretender que no sabes. Y esa es la invitación. Esa es la puerta que se abre cuando despiertas. La posibilidad de elegir diferente. Porque el poder del que estamos hablando no es el poder sobre otros, no es dominación, no es control, no es manipulación, es algo completamente distinto. Es la capacidad de ser quien realmente eres sin disculparte por ello. Es la libertad de vivir desde tu verdad sin necesitar la validación de nadie. Es la fuerza que nace cuando dejas de resistir la vida y empiezas a fluir con ella. Es esa certeza interior que no necesita gritar porque sabe, simplemente sabe quién eres, sabe lo que vales, sabe que eres suficiente, que siempre lo has sido, que nunca dejaste de serlo aunque te hayan hecho creer lo contrario. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque recuperar tu poder no es algo que haces una vez y listo, no es un destino al que llegas y te quedas ahí para siempre. Es un camino, es una práctica diaria, es una elección constante de volver a ti, de escucharte, de honrarte, de no traicionarte, porque la vida seguirá trayendo situaciones que te inviten a volver a lo viejo, a lo conocido, a lo pequeño. Seguirá habiendo personas que te juzguen cuando empieces a cambiar, que se incomoden con tu expansión, que quieran que vuelvas a ser quien eras porque eso les resultaba más cómodo. Seguirá habiendo momentos de duda, de miedo, de confusión, y eso está bien. No significa que estés haciendo algo mal, significa que estás vivo, que estás creciendo, que estás en proceso. Lo que cambia es cómo te relacionas con todo eso. Cuando estás conectado con tu poder, cuando sabes quién eres, esas situaciones ya no te quitan el centro. Puedes observarlas, puedes sentirlas, puedes incluso aprender de ellas, pero ya no te definen, ya no te pierdes en ellas. Tienes un ancla interna, tienes una brújula que siempre señala hacia tu verdad. Y esa brújula es tu cuerpo, es tu intuición, es esa voz suave que habla cuando todo lo demás se calla. Imagina por un momento que tu vida es como un gran escenario y en ese escenario has estado interpretando un papel que aprendiste hace mucho tiempo, que perfeccionaste, que representas tan bien que ya ni siquiera notas que lo estás haciendo. Pero ese papel no eres tú, es solo una máscara, un personaje que creaste para navegar el mundo, para ser aceptado, para sentirte seguro.
y la máscara cumplió su función. Te protegió cuando la necesitabas, te ayudó a sobrevivir, pero ahora ya no la necesitas. Ahora lo que necesitas es quitártela, dejarla a un lado, atreverte a mostrarte sin ella, porque detrás de esa máscara está tu verdadero rostro, está quien realmente eres, está ese ser luminoso, poderoso, infinito, que vino aquí a experimentar, a crear, a amar, a expandirse. Y sé que puede dar miedo, sé que la idea de soltarla puede generar ansiedad, porque esa máscara te resulta familiar, la conoces, sabes cómo moverte con ella y lo desconocido asusta. Mostrarte tal como eres, sin filtros, sin protecciones, vulnerable y auténtico puede parecer arriesgado, pero aquí está la verdad que tal vez nadie te ha dicho. Lo más arriesgado es no hacerlo. Lo más arriesgado es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca te atreviste a ser quien realmente eras. Que pasaste todos estos años escondido, contenido, limitado, esperando el momento perfecto que nunca llegó, porque el momento perfecto es ahora, siempre es ahora. No hay otro momento, solo este. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, desde tu autenticidad, desde tu poder, algo mágico sucede. Las cosas que antes te preocupaban dejan de tener importancia. Las opiniones de otros pierden peso. Los miedos que te paralizaban se vuelven más pequeños. No desaparecen completamente, pero ya no tienen el control. Ya no son tus dueños. Eres tú quien elige. Eres tú quien decide cómo quieres responder, cómo quieres moverte, qué quieres crear. Y esa libertad, esa capacidad de elegir conscientemente es el verdadero poder. Ahora, hay algo que necesitas entender sobre este proceso. Recuperar tu poder no significa que de repente todo será fácil. No significa que ya no habrá desafíos, que ya no sentirás dolor, que la vida será perfecta. Eso sería irreal y sería mentirte. La vida seguirá siendo la vida. Seguirá habiendo pérdidas, cambios, momentos difíciles, pero lo que cambia es cómo los atraviesas. Cuando estás conectado con tu poder, cuando confías en ti, cuando sabes que puedes sostener lo que sea que venga, esos momentos difíciles dejan de ser algo que te destruye y se convierten en algo que te fortalece. Porque empiezas a verlos como lo que son, oportunidades de crecimiento, invitaciones a profundizar, recordatorios de tu fuerza. Y quiero hablarte de la responsabilidad, porque eso también es parte de recuperar tu poder, es darte cuenta de que eres responsable de tu vida, no de todo lo que te pasa, porque hay cosas que están fuera de tu control, pero sí de cómo respondes a lo que te pasa, de las historias que te cuentas sobre ello, de las elecciones que haces a partir de ahí. Y esto no es algo fácil de asumir. Es más cómodo culpar a otros, a las circunstancias, al pasado, a la mala suerte. Es más fácil vivir como víctima esperando que alguien venga a salvarte, a arreglarte, a darte lo que necesitas. Pero esa posición te quita todo el poder, te convierte en un espectador de tu propia vida. Y tú no viniste aquí a ser espectador, viniste a ser creador. Así que cuando asumes la responsabilidad total de tu experiencia, algo se activa. Recuperas tu poder de creación. Porque si eres responsable de cómo te sientes, de cómo interpretas las cosas, de lo que eliges hacer con lo que tienes, entonces también tienes el poder de cambiarlo, tienes el poder de sanar, tienes el poder de transformar, tienes el poder de crear una realidad diferente. Y eso no significa que lo haces solo, no significa que no puedes pedir ayuda, que no puedes apoyarte en otros, que no puedes recibir. Significa que dejas de esperar que otros hagan por ti lo que solo tú puedes hacer, que dejas de buscar afuera lo que necesitas encontrar adentro. Permítete sentir esto, permítete recibir estas palabras no solo con la mente, sino con todo tu ser. Porque la mente va a querer analizar, cuestionar, buscar razones, encontrar excepciones, y está bien.
esa es su función. Pero hay una parte de ti que está más allá de la mente. Una parte que no necesita entender para saber. Una parte que reconoce la verdad cuando la escucha. Y es a esa parte a la que estoy hablando ahora. A ese espacio en ti que nunca dudó de tu poder, que nunca olvidó quién eres, que ha estado esperando pacientemente todo este tiempo a que estuvieras listo para recordar. Y tal vez te preguntes, ¿cómo hago esto? ¿Cómo recupero mi poder? ¿Por dónde empiezo? Y la respuesta es más simple de lo que imaginas. Empiezas por estar presente, por traer tu atención al momento presente, porque es aquí, en el ahora, donde está tu poder, no en el pasado, que ya no existe, no en el futuro, que todavía no ha llegado. Aquí, en este instante, en esta respiración, en este latido de tu corazón. Cuando estás presente, cuando estás consciente, puedes elegir, puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Puedes sentir tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Puedes responder en lugar de reaccionar. Y esa es una diferencia enorme. La presencia es la puerta, es el primer paso y no es algo complicado. No necesitas años de meditación, no necesitas irte a un retiro espiritual, no necesitas leer 1000 libros, solo necesitas decidir estar aquí, ahora, completamente, sin dividir tu atención entre lo que estás haciendo y lo que estás pensando, sin vivir en piloto automático, sin perderte en las historias de tu mente. Y cada vez que te das cuenta de que te fuiste, de que te perdiste en los pensamientos, simplemente vuelves, sin juzgarte, sin criticarte, solo vuelves. Traes tu atención de vuelta al presente, a tu respiración, a tu cuerpo, a lo que está sucediendo aquí y ahora. Y a medida que practicas esto, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar espacios entre tus pensamientos. Empiezas a sentir una quietud interior que siempre estuvo ahí, pero que no podías percibir porque estabas demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado perdido en el ruido, y en esa quietud encuentras algo precioso. Encuentras paz, encuentras claridad, encuentras a ti mismo. Y desde ese lugar, desde ese centro tranquilo y poderoso, todo se ve diferente. Las decisiones que antes te parecían imposibles se vuelven obvias. Los problemas que te abrumaban se hacen más pequeños. La vida deja de ser algo que te pasa y se convierte en algo que co-creas. Aquí quiero que observes algo. Observa cómo tu energía cambia cuando estás presente versus cuando estás perdido en tus pensamientos. Cuando estás presente, cuando estás anclado en el ahora, hay una sensación de solidez, de estabilidad, de estar completo. Cuando estás perdido en la mente, especialmente cuando estás en pensamientos del pasado o preocupaciones del futuro, hay una sensación de fragmentación, de ansiedad, de estar incompleto. ¿Lo notas? No es solo una sensación mental, es energética, es física. Tu cuerpo sabe la diferencia, tu sistema nervioso sabe la diferencia. Y esto es importante porque el poder no es solo mental o espiritual, es también somático. Vive en tu cuerpo, se siente en tu cuerpo. Cuando estás en tu poder, tu cuerpo lo sabe. Hay una sensación de enraizamiento, de presencia, de capacidad. Cuando estás desconectado de tu poder, cuando estás viviendo desde el miedo o la necesidad, tu cuerpo también lo sabe. Hay tensión, hay contracción, hay una sensación de estar defendiéndote constantemente de algo. Por eso es tan importante aprender a escuchar tu cuerpo, a habitar tu cuerpo, a no vivir solo en tu cabeza, porque la mente es brillante, es creativa, es útil, pero también puede ser tu peor enemiga si no aprendes a gestionarla. Si crees que eres tus pensamientos, estás perdido, porque los pensamientos vienen y van, cambian constantemente. La mayoría son repetitivos, inconscientes, heredados. La mayoría ni siquiera son tuyos. Son cosas que escuchaste, que absorbiste, que te enseñaron
Y si te identificas con ellos, si crees que eso es lo que eres, entonces estás a merced de cada pensamiento que pasa por tu mente. Y eso es agotador. Eso es vivir en un torbellino constante. Pero cuando aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, cuando te das cuenta de que tú eres el espacio en el que los pensamientos aparecen y no los pensamientos mismos, todo cambia. Recuperas tu libertad, recuperas tu poder, porque ya no eres víctima de tu mente, ya no eres controlado por esos patrones automáticos. Puedes elegir qué pensamientos nutrir y cuáles soltar. Puedes decidir conscientemente en qué enfocar tu atención. Y esa es una capacidad transformadora. Y lo mismo sucede con las emociones. Durante mucho tiempo nos han enseñado que las emociones son algo que debemos controlar, reprimir o, peor aún, ignorar. Especialmente las emociones difíciles, el enojo, la tristeza, el miedo. Nos han dicho que son debilidades, que demuestran que no estamos bien, que hay algo mal en nosotros, y entonces aprendimos a negarlas, a taparlas, a distraernos de ellas, pero las emociones no funcionan así. No desaparecen porque las ignores, se quedan, se acumulan, se vuelven más intensas. Y eventualmente encuentran una manera de salir, a veces de formas que no son saludables. Recuperar tu poder también incluye aprender a sentir, a permitir que las emociones se muevan a través de ti sin juzgarlas, sin resistirlas, sin hacer una historia sobre ellas, porque las emociones son solo energía en movimiento. Eso es literalmente lo que significa emoción. Emoción. Energía que quiere moverse. Y cuando les das espacio, cuando las sientes completamente sin identificarte con ellas, se mueven, pasan y dejan espacio para algo nuevo. Pero cuando las resistes, cuando las niegas, cuando te aferras a ellas, se quedan atrapadas. Y esa energía atrapada es lo que crea bloqueos, tensión, sufrimiento. Así que parte de este regreso a tu poder es desarrollar una nueva relación con tus emociones. Es aprender a sentirlas sin dramatizarlas. Es darles permiso de estar ahí, sin dejar que te definan. Es entender que puedes estar triste y estar bien al mismo tiempo. Que puedes tener miedo y aún así elegir actuar. Que puedes sentir enojo y no necesitar destruir algo o alguien. Las emociones no son el problema. El problema es cómo nos relacionamos con ellas. El problema es cuando nos identificamos tanto con ellas que creemos que somos eso. Soy una persona triste, soy una persona ansiosa. Y eso se convierte en tu identidad, en tu historia, en tu límite. Pero tú no eres tus emociones, así como no eres tus pensamientos. Eres el espacio consciente que los contiene a todos. Eres la presencia que observa. Y cuando te reconoces como eso, cuando te anclas en esa verdad, las emociones pierden su poder sobre ti. No desaparecen, pero ya no te controlan. Puedes sentirlas, honrarlas, aprender de ellas y luego soltarlas. Y eso es libertad, eso es poder. Y ahora quiero llevarte un poco más profundo, porque hay algo que necesitas entender sobre los patrones. Todos tenemos patrones, formas de pensar, de sentir, de comportarnos que se repiten una y otra vez. Y la mayoría de estos patrones son inconscientes. Los aprendiste tan temprano en la vida, los has repetido tantas veces que se volvieron automáticos. Ya ni siquiera notas que están ahí, pero están. Y están dirigiendo tu vida desde las sombras. Por ejemplo, tal vez tienes un patrón de autosabotaje. Cada vez que las cosas empiezan a ir bien, encuentras una manera de arruinarlo. O tal vez tienes un patrón de buscar validación externa. Necesitas constantemente que otros te digan que estás bien, que eres suficiente, que lo estás haciendo bien. O tal vez tienes un patrón de sacrificarte por otros, de poner las necesidades de todos antes que las tuyas, hasta que quedas vacío, agotado, resentido, ¿no? Estos patrones
se formaron por alguna razón, probablemente te ayudaron a sobrevivir cuando eras niño, pero ahora ya no te sirven, ahora te limitan, ahora te mantienen pequeño. Y la única manera de cambiarlos es primero volverlos conscientes. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Por eso la autoobservación es tan importante. Por eso necesitas desarrollar esa capacidad de verte a ti mismo con honestidad, sin juicio, pero con claridad. Y esto no es fácil. Requiere valentía, porque vas a ver cosas que no te gustan. Vas a descubrir partes de ti que has estado negando. Vas a encontrar miedos que has estado escondiendo. Vas a reconocer las maneras en las que te has estado traicionando a ti mismo. Y duele ver eso. Pero también es liberador, porque una vez que lo ves, una vez que lo traes a la luz, pierde su poder sobre ti. Y entonces puedes empezar a elegir diferente. Puedes interrumpir el patrón. Cuando notes que estás a punto de autosabotearte otra vez, puedes pausar, puedes respirar. Puedes preguntarte qué está pasando realmente aquí, qué tengo miedo de sentir, qué estoy tratando de evitar, y en esa pausa, en ese espacio consciente, recuperas tu poder de elección. Ya no eres el esclavo del patrón, puedes decidir actuar de una manera diferente y tal vez las primeras veces sea difícil. Tal vez el patrón viejo sea tan fuerte que te arrastre de vuelta, pero si sigues, si persistes, si eliges conscientemente una y otra vez, el patrón nuevo se fortalece y el viejo se debilita. Hasta que un día te das cuenta de que cambiaste, que ya no reaccionas como antes, que algo fundamental se transformó en ti. Este es el trabajo, este es el camino, no es glamoroso, no es rápido, no es algo que haces una vez y listo. Es una práctica diaria, momento a momento, de elegir la consciencia sobre el automatismo, de elegir tu verdad sobre las historias, de elegir tu poder sobre la victimización. Y sí, hay momentos en los que vas a caer, momentos en los que vas a olvidar, momentos en los que vas a volver a lo viejo, y eso está bien. No se trata de ser perfecto, se trata de seguir volviendo, de seguir eligiendo, de seguir caminando hacia tu verdad, incluso cuando sea difícil, incluso cuando dude, incluso cuando no sepas cómo, porque aquí está la cosa, tu alma sabe el camino, tu esencia sabe quién eres y qué viniste a hacer aquí. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas tener un plan perfecto, solo necesitas estar dispuesto a escuchar, dispuesto a confiar, dispuesto a seguir esos impulsos internos que te guían, esas corazonadas, esas certezas que no tienen explicación lógica pero que sabes que son verdad. Y cuando empiezas a vivir así, cuando empiezas a confiar en ti de esa manera, la vida empieza a conspirar a tu favor. No porque seas especial, porque estás alineado, porque estás vibrando desde tu verdad. Y la vida responde a eso. Y sé que puede sonar místico o poco práctico. Sé que la mente racional puede querer descartar esto como fantasía, pero te invito a experimentarlo tú mismo, a probarlo, a ver qué pasa cuando empiezas a confiar en tu intuición, a seguir tu guía interna, a actuar desde tu centro, en lugar de desde tus miedos. Observa qué pasa, observa cómo las cosas empiezan a fluir de maneras que no podrías haber planeado, cómo las personas correctas aparecen en el momento correcto, cómo las oportunidades se abren cuando estás listo. No es magia, es alineación, es coherencia, es vivir desde tu poder en lugar de desde tu limitación. Y parte de esto es también aprender a soltar, soltar el control, soltar la necesidad de saber cómo va a resultar todo, soltar el apego a resultados específicos, porque cuando estás aferrado, cuando estás contrayéndote alrededor de cómo crees que las cosas deberían ser, bloqueas el flujo. Bloqueas las posibilidades que están más allá de lo que puedes imaginar desde donde estás ahora. Pero cuando sueltas, cuando confías, cuando te abres, creas espacio para que lo nuevo entre, para que lo inesperado llegue, para que la vida te sorprenda de las mejores maneras.
Y esto no significa que te vuelvas pasivo, no significa que no tomes acción, significa que actúas desde un lugar diferente, no desde la desesperación o el miedo, desde la inspiración, desde la claridad, desde ese saber interno que te dice qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y esa acción, esa que nace desde tu centro, tiene una cualidad diferente, es más efectiva, es más alineada y se siente bien, no es agotadora, no es forzada, fluye. Ahora hay algo más que quiero compartir contigo y es sobre el amor, porque recuperar tu poder también es aprender a amarte de verdad. No ese amor condicional que dice te amo si eres así, si haces esto, si cumples estas expectativas, sino amor real, amor incondicional, amor que no depende de lo que logres, de cómo te veas, de cuánto produzcas, de cuánto otros te aprueben. Amor que simplemente es, porque existes, porque eres. Y esto es radical, porque nos han enseñado que el amor hay que ganarlo, que hay que merecerlo, que depende de nuestro comportamiento, pero eso no es amor, eso es transacción. El amor verdadero no tiene condiciones, no tiene requisitos. Y cuando aprendes a dártelo a ti mismo, cuando aprendes a estar contigo en tus peores momentos, con la misma compasión con la que estarías con un niño pequeño que está sufriendo, todo cambia. Porque dejas de buscar ese amor afuera, dejas de necesitar que otros llenen ese vacío, dejas de traicionarte para ser amado. Y desde ese lugar de amor propio, desde esa plenitud interna, tus relaciones se transforman. Ya no necesitas a otros, los eliges. Y hay una diferencia enorme entre necesitar y elegir. Cuando necesitas hay dependencia, hay miedo, hay apego. Cuando eliges hay libertad, hay celebración, hay espacio para que cada uno sea quien es. Y las relaciones que nacen desde ahí son completamente diferentes. Son más auténticas, más profundas, más reales, porque no estás fingiendo ser alguien que no eres para ser aceptado. Estás mostrándote tal como eres. Y eso te permite conectar de verdad alma a alma, esencia a esencia. Y sí, esto puede significar que algunas relaciones se caigan, que algunas personas se alejen cuando empieces a cambiar, cuando empieces a vivir desde tu verdad, y eso puede doler, puede ser triste, puede sentirse como pérdida, pero también es necesario, porque no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Algunas vienen por una razón, por una temporada, para enseñarte algo. Y cuando aprendiste lo que tenías que aprender, cuando creciste lo que tenías que crecer, es natural que el camino se separe. Y está bien. No significa que el amor no fue real. Significa que cumplió su propósito y ahora hay espacio para algo nuevo, para relaciones que se alineen con quien eres ahora, con quien estás convirtiéndote, porque eso es lo que está pasando. Te estás convirtiendo en quien realmente eres. Estás quitando las capas falsas, estás soltando las máscaras, estás recordando tu poder. Y ese proceso es hermoso y es desafiante al mismo tiempo. Hay momentos de claridad increíble y momentos de confusión total. Hay días en los que te sientes imparable y días en los que dudas de todo. Y todo eso es parte del camino. No hay una línea recta hacia el despertar. Es más como una espiral. Vuelves a los mismos temas, pero cada vez desde un nivel más alto de consciencia. Cada vez con más profundidad. Cada vez con más comprensión. Y lo que quiero que sepas es que no estás solo en esto. Aunque a veces se sienta así, aunque a veces parezca que nadie más entiende lo que estás pasando. Hay millones de personas en este planeta que también están despertando, que también están cuestionando todo, que también están buscando algo más real, más profundo, más verdadero. Y cuando empiezas a vibrar desde ese lugar, desde tu autenticidad, empiezas a atraer a esas personas, empiezas a encontrar tu tribu, a esas almas que te ven de verdad, que te reconocen, que celebran quién eres sin querer cambiarte. Y mientras tanto,
mientras encuentras a esa gente, mientras construyes esas conexiones, tienes que aprender a ser tu propia compañía, a estar bien contigo mismo, a disfrutar de tu propia presencia. Porque al final, la única relación que realmente tienes garantizada en esta vida es contigo mismo. Vas a estar contigo desde el primer hasta el último respiro. Así que más vale que aprendas a amarte, a tratarte bien, a hablarte con amor, a cuidarte, a respetarte, a honrarte. Y esto se extiende a cómo cuidas tu cuerpo, tu mente, tu energía, porque todo está conectado. No puedes pretender estar en tu poder si estás destruyendo tu cuerpo con lo que comes, con la falta de movimiento, con el exceso de estrés. No puedes estar en tu poder si constantemente te expones a cosas que bajan tu vibración, que te drenan, que te alejan de tu centro. Tienes que ser consciente de lo que permites en tu espacio, de lo que consumes, no solo físicamente, sino también mentalmente, emocionalmente, energéticamente, porque todo lo que permites en tu campo te afecta. Las personas con las que pasas tiempo, los contenidos que consumes, las conversaciones en las que participas, los ambientes en los que te mueves, todo eso tiene un impacto en tu estado, en tu energía, en tu consciencia. Y cuando estás despierto, cuando estás consciente, empiezas a notar esas cosas. Empiezas a sentir claramente qué te eleva y qué te contrae. Y entonces puedes elegir conscientemente con qué quieres alimentarte, qué quieres cultivar en tu vida. Y esto no es ser selectivo en un sentido arrogante o de superioridad. Es simplemente reconocer que tu energía es preciosa, que tu tiempo es limitado, que tu atención es poderosa y que tienes derecho, más que eso, tienes la responsabilidad de proteger tu paz, de cuidar tu vibración, de crear un entorno que te apoye en tu crecimiento, porque nadie más va a hacer eso por ti, nadie más puede hacer eso por ti. Es tu trabajo, es parte de recuperar tu poder. Y a medida que haces esto, a medida que empiezas a vivir con más consciencia, más intención, más alineación, algo hermoso sucede. Empiezas a sentirte más vivo, los colores se vuelven más brillantes, los sabores más intensos, las experiencias más ricas, porque estás presente, porque estás aquí, no perdido en tu cabeza, no preocupado por el mañana, no rumiando el ayer, aquí, ahora. Y la vida real, solo existe en el ahora. Todo lo demás es memoria o imaginación. Y ambas cosas tienen su lugar, claro, pero no son la vida. La vida es esto, este momento, este respiro, este latido, esta palabra que estás escuchando ahora mismo, y cuando realmente lo sientes, cuando realmente te permites estar completamente presente, hay una profundidad, una belleza, una magia en lo ordinario que es extraordinaria. Porque nada es realmente ordinario cuando lo miras con ojos conscientes. Todo es un milagro. Tu existencia es un milagro. Este planeta es un milagro. El hecho de que estés aquí, vivo, consciente, capaz de experimentar todo esto, es un milagro. Y parte de recuperar tu poder es recordar eso. Es salir de esa mentalidad de escasez, de falta, de no es suficiente y empezar a vivir desde la abundancia, desde el reconocimiento de todo lo que ya tienes, de todo lo que ya eres. Porque cuando vives desde esa gratitud, desde ese aprecio profundo por la vida, tu energía cambia, tu vibración sube. Y desde esa vibración más alta atraes cosas diferentes, creas cosas diferentes. Experimentas la vida de una manera completamente nueva. No es que los problemas desaparezcan, no es que todo sea perfecto, es que tu relación con todo cambia. Ya no eres víctima de las circunstancias. Eres creador de tu experiencia. Y esa es la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto, entre estar a merced de la vida y ser co-creador con la vida. Y ese poder de crear, de transformar, de elegir, ese poder siempre ha estado en ti, solo que lo olvidaste, lo negaste, lo cediste, pero ahora lo estás recuperando, ahora lo estás reclamando.
Y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso estás aquí. Por eso estas palabras resuenan en ti. Porque algo en ti sabe que es hora, que es tu momento, que tu regreso al poder ya comenzó. Y no tienes que esperar a estar listo, no tienes que esperar a ser perfecto, no tienes que esperar a tener todas las respuestas. Puedes empezar ahora. ¿Dónde estás con lo que tienes? Simplemente eligiendo estar presente, eligiendo ser consciente, eligiendo honrar tu verdad. Y cada elección cuenta, cada momento de consciencia cuenta. Cada vez que eliges volver a ti, que eliges escucharte, que eliges respetarte, estás fortaleciendo ese nuevo camino. Estás construyendo esa nueva realidad. Y sí, habrá resistencia del exterior, pero sobre todo del interior. Porque el ego no quiere cambiar. Le gusta lo conocido, lo familiar, lo seguro, y este proceso de despertar amenaza todo eso. Así que el ego va a luchar, va a crear dudas, va a traer miedos, va a intentar convencerte de que esto es peligroso, de que mejor te quedes donde estás, de que no eres capaz, y tienes que estar preparado para eso. Tienes que reconocer esas voces cuando aparezcan y no pelear con ellas, no resistirlas, simplemente observarlas, reconocerlas por lo que son, mecanismos de protección viejos que ya no necesitas, y seguir adelante de todos modos, porque al otro lado de ese miedo está tu libertad, al otro lado de esa resistencia está tu poder, al otro lado de ese umbral está la versión más auténtica, más plena, más viva de ti, y vale la pena, créeme que vale la pena la incomodidad, vale la pena la incertidumbre, vale la pena el miedo, porque lo que ganas es tu vida real, la vida que tu alma vino a vivir, no una imitación, no una versión reducida, la vida completa, plena, expansiva, que es tu derecho de nacimiento. Y esto no es egoísta, no es narcisista, no es que solo te importes tú, al contrario. Cuando te conectas con tu poder, cuando vives desde tu verdad, cuando te amas de verdad, tienes mucho más para dar, porque das desde la plenitud, no desde la carencia. Porque ya no estás buscando llenar tus vacíos a través de otros, ya no estás usando a las personas para sentirte bien contigo mismo, estás completo en ti. Y desde esa completud puedes realmente servir, apoyar, amar a otros. Sin agenda, sin expectativas, simplemente desde el amor puro. Y ese amor que nace desde tu conexión con tu esencia, es el amor más poderoso que existe. Es el amor que transforma, es el amor que sana, es el amor que eleva. Y el mundo necesita ese amor. Necesita personas que estén despiertas, que estén en su poder, que estén viviendo desde su verdad, porque esas personas inspiran a otros, no con palabras necesariamente, con su presencia, con su manera de ser, con la luz que emanan simplemente por ser quienes son. Así que esto no es solo sobre ti, es más grande que tú. Tu despertar, tu regreso a tu poder, tiene un efecto de onda que va mucho más allá de lo que puedes ver. Cada vez que eliges consciencia, cada vez que eliges amor, cada vez que eliges verdad, estás elevando la vibración del colectivo. Estás contribuyendo a ese cambio de consciencia que está pasando en el planeta. Y eso es sagrado, eso es importante, eso importa. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a dejar que estas palabras sean solo información que olvidas mañana? ¿O vas a permitir que sean una semilla que se planta en tu corazón y empieza a crecer? La elección es tuya, siempre es tuya. Y ese es el regalo más grande, tu libre albedrío, tu capacidad de elegir, tu poder de decidir cómo quieres vivir esta vida que tienes. Y lo que te invito a elegir es la consciencia, la presencia, la verdad, el amor, no porque sea fácil, sino porque es lo que tu alma anhela, porque es el camino de regreso a casa, de regreso a ti, de regreso a ese poder que siempre fue tuyo pero que olvidaste que tenías. Y ese regreso no es un evento, no es algo que pasa una vez, es un proceso continuo, es una práctica diaria, es un compromiso contigo mismo de no volver a traicionarte,
de no volver a hacerte pequeño, de no volver a negar tu luz. Y cuando mantienes ese compromiso, cuando honras esa promesa contigo mismo, la vida empieza a reflejártelo. Empiezas a ver los resultados de vivir desde tu poder, no resultados externos necesariamente, aunque esos también pueden venir. Hablo de resultados internos, de esa paz profunda que no depende de las circunstancias, de esa confianza inquebrantable en ti mismo, de esa alegría que brota desde adentro sin razón aparente, de esa sensación de estar exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer, siendo exactamente quien necesitas ser. Eso es lo que significa vivir en tu poder, eso es lo que significa estar despierto y eso es lo que está disponible para ti ahora mismo, no mañana, no cuando cambies esto o aquello, ahora, porque tu poder no está en el futuro, está aquí, en este momento, en tu capacidad de elegir, en tu libertad de ser, en tu verdad, que no necesita la aprobación de nadie para existir. Así que respira. Siente tu cuerpo, siente tu presencia, siente esa chispa de vida que eres y reconócela por lo que es: poder, poder puro, poder creativo, poder transformador. Y ese poder eres tú. Siempre has sido tú, solo que ahora lo estás recordando, solo que ahora lo estás reclamando. Y ese acto de recordar, ese acto de reclamar, ese es el regreso, ese es el despertar. Ese es el comienzo de todo. Tu regreso al poder ya comenzó y no hay vuelta atrás desde aquí. Solo hay movimiento hacia adelante. Solo hay expansión. Solo hay más y más de quien realmente eres revelándose en cada momento y es hermoso. Y es tuyo. Todo eso es tuyo. Siempre lo ha sido.